Oi, bem-vindo a una aula de inglês. Hallo, willkommen in einem English-Kurs. Hi, welcome to this little English class. Hola, bienvenidos sean a esta pequeña clase de inglés. Hola, ¿cómo están? Yo soy Rosa León y están en mi canal para aprender español Easy and Peasy. ¿Vamos? Como hoy es miércoles, vamos a hacer el segundo video de la semana. Es un video cultural o de anécdotas o de tips acerca del video del lunes. Estos dos videos de esta semana son especiales. ¿Por qué son especiales? Como ven, estoy hablando en español. El lunes pasado hablamos de cómo yo aprendí inglés, de las técnicas que he usado en mi vida para aprender las lenguas que hablo hoy, pero especialmente cómo aprendí inglés, porque muchas personas me estaban preguntando y querían saber algunas de las técnicas que yo he usado para aprender inglés. Hoy, para completar el video del lunes, les voy a dar unos tips particularmente en inglés de cómo usarlo para iniciarse. Y una vez que usted se inicie, puede accesar a cualquier tutorial en internet, a cualquier tutorial en YouTube o incluso si puede ir a una academia y puede continuar sus estudios. Y por supuesto, ya sabe que estoy aquí para ayudarlo a usted. ¿Cómo? Mi canal Easy and Peasy es para enseñar español a las personas que hablan inglés, pero todo es bilingüe, así que le puede servir muy bien a usted para practicar su inglés, y todo el material que yo tengo que es bilingüe lo puede utilizar con ambas lenguas, español e inglés. Además, justamente estoy haciendo estos videos en español de esta semana porque tengo varios seguidores que hablan español y que utilizan mi canal para practicar su inglés, lo cual me hace sentir muy feliz. Y quiero darle nuevamente muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por la confianza, porque yo apenas soy un aprendiz también en esta vida, y muchísimas gracias por sus correos y por sus lindas palabras. Entonces, sin más preámbulos, en mi último video de esta semana en español, les voy a dar algunos tips en inglés, cómo iniciar con la lengua. ¿Están listos? Vamos. Tip número 1. En inglés siempre hay que decir de quién se habla. Especialmente cuando comienza la oración, usted debe decir de quién se habla. ¿A qué me refiero con esto? En inglés hay que usar la mayoría del tiempo los pronombres personales. Y si la oración comienza, debe comenzar diciendo de quién está hablando. Es decir, debe comenzar utilizando el pronombre personal. En español, nosotros no usamos el pronombre personal todo el tiempo. Por eso es importante que usted sepa que, a diferencia del inglés, en el español, en el inglés usted tiene que utilizar los pronombres personales. Y si es al inicio de la oración, definitivamente tiene que usarlos, aunque en español no los use. Esto es fácil de recordar. En español yo puedo decir voy a comer. No tengo que decir yo voy a comer, a menos que quiera dar énfasis porque todos están comiendo y no me quieren dejar comida a mí. ¡Ey! Yo voy a comer. Pero en este caso es porque estoy dando un énfasis, pero la mayoría de las veces digo voy a comer, porque sabemos que cuando utilizo el verbo ir en primera persona, que es yo, digo voy. Por lo tanto, todo el mundo sabe que estoy hablando de mí. Y si yo le voy a preguntar a una segunda persona, le pregunto, ¿vas a comer? Y todos saben que estoy hablando de la segunda persona, porque en el español depende de la conjugación del verbo. En inglés no. En inglés solo puedes saber de quién estás hablando, y esa es una parte sencilla que usted puede comenzar a iniciar su inglés. Debe saber de quién está hablando y utilizar la persona, el pronombre personal. ¿Está claro? Bien. ¿Cuáles son los pronombres personales en inglés comparados con el español? Muy sencillo, vamos a aprenderlo ahora. En español, yo
en inglés es I. La segunda persona en español, tú, en inglés es you. La tercera persona en español son tres. Son él, ella y usted, que es la forma polite, es la manera formal de decir tú. Cuando no tenemos confianza o lo hacemos según la cultura, como ustedes lo saben, llamamos a nuestros abuelos o a nuestros padres o a las personas que no conocemos de usted, esa es tercera persona. Y la segunda persona es el tú. Bueno, entonces la tercera persona en español es él, ella, usted. Y en inglés, atención con esto, él es he, ella es she. No existe en inglés el usted, no se preocupe, en inglés usted siempre va a utilizar la segunda persona you, que es tú. En inglés no existe el usted, pero en inglés existe una persona que no tenemos en el español, que es el it. Sí, ese que ustedes están viendo ahorita, que es con I y T, se pronuncia como si fuera una E, it. Esa es una persona, es la tercera persona también en inglés. ¿Cuál es el it? Bueno, no es muy sencillo de explicar, pero voy a tratar de explicárselos de la siguiente manera y no es tan complicado, ustedes lo van a agarrar muy fácilmente. El it es como un neutro y al mismo tiempo es como la sustitución de la persona. ¿Cómo es esto? Les explico. Usted puede utilizar el it para las cosas. Si usted está hablando del auto, del carro, del coche, depende de la manera como lo diga usted en su país en español, para sustituir el coche, el carro, el auto, usted puede utilizar el it. También lo puede utilizar al inicio de una oración para sustituir a la persona. Usted está diciendo que algo es grande, por ejemplo, wow, esa casa es muy grande. Y de repente alguien más dice, es grande. Usted en inglés diría, it's big. Ese it está sustituyendo a la casa. Usted va a preguntar en español, ¿esta caja es tuya? Usted dice, ¿es tuya? Usted va a preguntar en inglés, it's yours. It's yours. So, el it está sustituyendo este sujeto. Entonces, en conclusión, podríamos decir que usted está utilizando el it como un sujeto neutro o en sustitución de un sujeto que no está nombrando. Y es tercera persona. Seguimos. La primera persona del plural en español es nosotros. En inglés, we. La segunda persona del plural en español es vosotros, ustedes. En inglés es you, plural, diferente al segundo you. Y muchas veces lo van a encontrar en algunos libros, en algunos textos, para que lo sepan ya, van a encontrar que sale you y un símbolo de más, you plus, significa que es el you plural, que es el de ustedes, el de vosotros. Ese es el you plural. Lo pueden conseguir también con un UPL, que significa plural. Entonces, UPL, you más plus, es el you plural, que es vosotros, ustedes. Entonces, recapitulando, el primer tip es: siempre usted en inglés tiene que decir de quién está hablando. Es decir, que siempre tiene que utilizar los pronombres personales. Y al inicio de la oración siempre. Olvídese de que en español usted no lo usa. Tiene que usarlos. Eso va a ser fácil de recordar. Siempre use las personas. Siempre use los pronombres personales en inglés. Y repitiendo cuáles son los pronombres personales, en español yo, en inglés I. En español tú, en inglés you, singular. En español él, en inglés he. En español ella, en inglés she.
En español, usted en inglés no existe. En inglés, it en español no existe. En español, nosotros, en inglés, we. En español, vosotros, ustedes, en inglés, you, plural. En español, ellos, en inglés, they. ¿Y cómo reconocemos el you singular del you plural? El you plural siempre va a tener una PL que significa plural o va a tener un plus que significa más, o sea, más personas, es plural. Y al it, la tercera persona, it, bueno, la tercera persona, it, es algo así como una persona neutra o cuando sustituye cuando sustituye a la persona. Es genial. It's great. Es hermoso. It's gorgeous. Algo más o menos así. Muy bien, vámonos entonces a continuar. Segundo tip. Les voy a dar los 10 principales verbos en inglés que usted debe saber. En verdad, cuando yo inicio con inglés, enseño los 20 principales verbos de una vez. Pero para no complicarlo tanto hoy, voy a darle los 10 principales verbos que usted debe conocer en inglés para iniciar, para comenzar. Si ustedes me envían otros correos electrónicos porque desean que yo dé otra clase con tips de inglés o sobre inglés, yo puedo hacerlo. Pero si no, bueno, por lo menos tienen esta lista de 10 verbos con los cuales usted debe iniciar su estudio, su aprendizaje de esta maravillosa lengua que es el inglés. Muy bien, los 10 primeros verbos que usted debe conocer son, en inglés, to be. Todas las lenguas, cualquiera de ellas, usted debe iniciar conociendo el verbo to be. El verbo to be es en español ser o estar. Segundo verbo, to have. Español, tener. Tercer verbo, to do. En español, hacer. Cuarto verbo, to say. En español, decir. Quinto verbo, to get. En español, obtener. Sexto verbo, to make. En español, hacer. Séptimo verbo, to go. En español, ir. Octavo verbo, to know. En español, saber, conocer. Noveno verbo, to take. En inglés, tomar. En español, tomar. Y décimo verbo, to see, que en español es ver. Si observaron, todos los 10 verbos que les dije tienen la palabra to, que es to be, to have, to do, to say, to get, to make, to go, to know, to take, to see. Eso es parecido a lo que nosotros en español, nuestros verbos terminan en ar, er o ir. Eso es infinitivo, es cuando el verbo no ha sido conjugado. Los verbos en español cuando no han sido conjugados, ser, estar, tener, hacer, decir, obtener, hacer, ir, saber, conocer, tomar, ver. Terminan o en ar, o en er, o en ir. En español eso es importante para saber cómo conjugar el verbo, porque dependiendo de cómo sea la terminación, ar, er o ir, depende de la manera en cómo lo vamos a conjugar, ¿correcto? En inglés es simplemente, de eso no depende nada de la conjugación, es simplemente lo que le antecede el to, es para recordarnos, para saber que ese verbo está en infinitivo. Todos los verbos en infinitivo en inglés usan el to. Ok,
Estos 10 verbos son muy importantes y son de los primeros verbos que hay que usar cuando queremos comunicarnos y transmitir algo en inglés. Tenemos que saber utilizar el verbo to be, ser o estar. Tenemos que hablar de tener. Fíjense que dije tenemos, lo usamos mucho en español, por supuesto también en inglés. To have, hacer, que tiene muchas acepciones en español. En inglés es to do, bastante fácil. Es decir, estos verbos que ya les dije en inglés son por lo menos los 10 primeros que usted tiene que saber, que usted tiene que manejar. Así que ya puede comenzar a utilizar por lo menos los pronombres personales que le comenté en el tip número 1 y también ahora estos 10 verbos que le pueden ayudar para comenzar a comunicarse en inglés. Tip número 3 de hoy. ¿Cómo usar el verbo to be? Claro, el verbo to be es un verbo irregular en inglés y en español, y en alemán y en portugués. Es un verbo irregular. Así que es bueno, es importantísimo que usted ya hoy mismo sepa cómo conjugar el verbo to be. Antes de conjugar ese verbo, le voy a dar un dato bien interesante que le va a hacer más sencillo a usted también en el inglés el verbo to be. A diferencia del español, que en el español el verbo to be es ser y estar, en inglés usted solamente usa to be. Y con ese verbo ya usted está hablando de ser y de estar. No tiene que confundirse como con el español ser y estar. A mis alumnos que están aprendiendo español se les hace complicada las primeras clases entender la diferencia entre ser y estar, pero lo logran con la práctica y claro que sí, practicamos, hablamos muchísimo cómo utilizar el ser y estar. Pero para nosotros en español se nos hace sencillo, para ellos se les hace complicado porque ellos solo utilizan una sola conjugación. No importa si están hablando de ser, no importa si están hablando de estar. Nosotros decimos en español, yo soy bonita, y es diferente a yo estoy bonita. Yo soy bonita es algo permanente, siempre lo soy. Bueno, pero estoy bonita es algo que no es permanente, que puede ser el día de hoy. Como es muy diferente decir yo soy fea a yo estoy fea. Es como hoy estoy fea, pero no significa que siempre soy fea. Entonces yo sé cómo emplear el verbo, la diferencia entre ser y estar, pero tengo que saber cuándo uso uno o cuándo uso el otro. En inglés no sucede eso. En inglés usted utiliza la misma conjugación, tanto si está hablando de ser o de estar. Es decir, que en inglés usted dice I am beautiful and I am beautiful. I am ugly and I am ugly. ¿Cómo la diferencia? ¿Cómo dice usted, por ejemplo, que usted está fea hoy, solo hoy? I am ugly today. Or today I am ugly. No always. It's different when you say I am ugly. It's always. Pero usted no tiene que utilizar ser o estar. Los dos tienen la misma conjugación. Así que a nosotros que utilizamos ser y estar en español, se nos tiene que hacer más fácil utilizar el verbo to be en inglés. Tip número 4. Lo más fácil de utilizar en cualquier lengua para comenzar a hablar, las primeras lecciones, los primeros tiempos, los primeros días que usted está usando la lengua, es el tiempo presente. Presente es lo que usted está haciendo ahora y es también lo cotidiano, lo que usted generalmente hace, lo usa en presente. Así que todos los 10 verbos que le di antes los puede utilizar en presente. La conjugación del verbo to be que le di en el tip anterior está en presente. Entonces, apréndase esos 10 verbos primeros que ya le di y le puedo dar otros 10 más. Y si seguimos en esto, puedo darle en cada clase 10 diferentes verbos, sobre todo son los que más se usan. Usted debe aprender en un principio los primeros 30 verbos que más se usan.
y utilícelos en presente. Presente es lo que usted está viviendo en la actualidad, lo que usted está haciendo cotidianamente. Como cuando usted dice que yo como, yo bebo, yo bailo, ella danza, ella juega, ella tiene, nosotros vamos, nosotros hacemos, ustedes van, ustedes vienen. Esos verbos conjugados en español en presente es lo que usted tiene que utilizar ahorita en inglés. No se complique desde un inicio y por favor, si usted ve que le están enseñando desde un inicio el pasado y el futuro inmediato y el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto, por favor, no se complique así. Obvie ese tutorial, obvie esa clase y utilícela. No le digo que no lo utilice más, utilícela más tarde cuando usted tenga una mejor base en el presente. Comience a comunicarse, pero comuníquese en presente. Después lo hará mucho mejor, créame que sí. Pero la idea es que usted sepa lo básico y luego comience de una vez a comunicarse para que su cerebro empiece a pensar en la lengua target, en la lengua que usted está aprendiendo, en este caso inglés. Yo sé que usted debe haber escuchado muchos tutoriales que le dicen, tienes que pensar en inglés para hablar inglés. Es muy fácil decir, tienes que pensar en inglés, pero dime, ¿cómo pienso en inglés? Ah, ahí está lo difícil. Pues comenzar a pensar en inglés es que usted se sienta cómodo, que usted conozca lo que está diciendo para que le salga más natural. Se va usted a poner a traducir en su mente y pensar, oh, ya va, esto es así, luego lo paso a presente para pasarlo a pasado. Se perdió la comunicación. Usted está pensando demasiado en español para traducir 2 o 3 veces y llegar a inglés y luego finalmente decir lo que quiere decir. No, tiene que pensar, es cierto, tiene que pensar en la lengua target, tiene que pensar en inglés. Pero para pensar en inglés es un trabajo, es un proyecto, es una dedicación. ¿Cómo se le hace más fácil a usted pensar en inglés? Bueno, use los tips que dije en mi video anterior del lunes. Use esos tips y verá cómo las palabras le van a llegar más fácilmente a su cerebro. Ellas se van a almacenar como en pequeñas gavetas y cada vez que usted la necesite se abre la gaveta y sale la palabra. Y lo segundo, utilice muchísimo el presente en un inicio para que se sienta cómodo. Usted tiene que sentirse cómodo en conseguir esas gavetas rápidamente con esas palabras, esos verbos y esa información de tal manera que le fluya. Y fluye fácilmente cualquier lengua siempre en presente, siempre. Más tarde, cuando usted fluye muy bien en presente, usted comienza a utilizar los otros tiempos. Y en mi experiencia, utiliza primero el pasado antes que el futuro. ¿Sí? Así también lo enseño en español. Primero aprendemos en presente, luego aprendemos diferentes pasados y luego vamos al futuro. Y cuando en español tenemos tantos diferentes pasados y estamos hablando de participio pasado y estamos hablando de pretérito y estamos hablando de imperfecto y estamos hablando de perfecto, imagínense cómo se complicarían mis alumnos si me escuchan de una vez nombrarles todos esos tiempos en pasado. Entonces vamos escogiendo primero lo que más se usa y luego vamos mejorando. Lo mismo con el inglés. La idea es que usted se sienta cómodo, que se sienta feliz. Si no, por esa razón hay mucha gente que renuncia inmediatamente y no, qué complicado. Usted sabe qué lengua es difícil, alemán. Y sin embargo me parece que es preciosa. Ich liebe Deutsch. Es hermosa, la amo. Pero no se puede complicar más de lo ya complicada que es. Tuve suerte de tener profesores maravillosos que me enseñaron a querer la lengua. También tuve suerte de estar trabajando durante 14 años en una institución alemana en Venezuela, donde las personas me hicieron amar la lengua, los propios profesores alemanes, los alumnos me ayudaron tanto, me hicieron querer la lengua. Y tengo amigas, compañeras de trabajo de allí, que siempre han sido mis amigas, con las que también estudié la lengua. Aprendimos a amar la lengua y no a verla tan complicada. Pero complicada es, que es lo que hay que hacer, como les dije,
enamorarse de lo que usted está haciendo, y por eso tiene que comenzar con lo más sencillo. Si montar bicicleta la primera vez tuviese usted que aprender técnicas en 3 idiomas con un libro, seguramente que no aprendería a montar bicicleta. Lo divertido es agarrar la bicicleta y tratar de pedalear y caerse y levantarse, pero hacerlo, ¿correcto? Tip número 5, los sustantivos. Bueno, imagínense, los sustantivos, al igual que en español, son muchísimos, hay diferentes tipos. Tenemos sustantivos concretos, abstractos, comunes, propios, individuales, colectivos, compuestos, derivados, contables, incontables. Lo mismo que en español. Tenemos en inglés diferentes tipos de sustantivos, pero quedamos en el punto anterior que lo más importante en un inicio es que usted se sienta cómodo, que usted no se ponga a pensar en que tiene que aprenderse una lista de sustantivos concretos y de cuáles son colectivos y de cuáles son derivados. Los contables y los incontables, en inglés es muy importante que usted sepa cuáles se pueden contar y cuáles no se pueden contar para que usted pueda utilizar, por ejemplo, algunos adverbios y sepa cuándo decir many, sepa cuándo utilizar otros adverbios. Pero eso puede venir luego. A usted no le importa ahorita ponerse a pensar cuáles son sustantivos concretos y cuáles son sustantivos abstractos. Entonces, ¿cómo podemos agregar a nuestras oraciones, a nuestra conversación, los sustantivos? Nos aprendemos el vocabulario. Aprendemos sustantivos en forma de vocabulario. ¿Y cómo? Por temas. Es la forma más fácil de aprender una lengua como segunda lengua. En este caso, inglés como segunda lengua. Enseño español como segunda lengua a mis alumnos americanos o a mis alumnos que hablan inglés, porque también hay de África, y enseño inglés como segunda lengua a mis alumnos aquí en Estados Unidos que vienen de México, algunos son mexicanos, la mayoría salvadoreños y algunos venezolanos y hondureños también, y se los enseño por tema. Es decir, vamos a hablar de la comida y aprendemos los sustantivos que tienen que ver con la comida. Y aprendemos papas, y aprendemos tomates y cebollas, y sobre la mesa aprendemos platos, cubiertos, tenedores. Todos esos sustantivos lo aprendemos en forma de vocabulario por tema. Y vamos a hablar de la familia: padre, madre, hijos, nietos, familia cercana, familia extendida. Vamos a hablar de la escuela y aprendemos el vocabulario de la escuela. Vamos a hablar de la ciudad y aprendemos el vocabulario de la ciudad, de edificio, casas, plantas, plazas. Lo aprendemos por tema. Entonces usted busque por tema y toma nota de los sustantivos, y no le importe en este momento si el sustantivo es concreto o es abstracto, o es derivado, o es compuesto. Ese tipo de información no hace falta en un inicio para que usted se comunique, no se complique. Más tarde, como le dije, en inglés es muy importante que sepa cuáles son contables y cuáles no son contables. Como por ejemplo, usted puede contar piedras, usted puede decir en inglés stone y puede decir I have 3 stones, las cuenta, pero no puede contar el agua, water, no puede contar el aire, air, no puede contar la alegría, de joy, no puede contar esas cosas. Eso lo va a utilizar más tarde. ¿Por qué? Porque necesita algunos adverbios para utilizar esos sustantivos. Pero por eso no se preocupe ahora. Mientras tanto, aprenda sustantivos, todos los que pueda, por temas. Por temas. Busque temas y diga, yo quiero aprender. Por ejemplo, mi hija Andrea en este momento está aprendiendo sustantivos y utilizando todos los verbos que ya yo le enseñé. Ella está utilizando los sustantivos que le interesan en este momento aprender para incrementar su vocabulario, y tiene que ver con ¿qué? Con restaurantes, con comidas, con servicio.
porque ella está trabajando en esa área. Entonces, en este momento, toda su investigación, todas las preguntas que me hace a mí, todas las clases que le doy, toda la investigación y los videos que ella escucha, están en aprender lo mejor posible todo el vocabulario que tiene que ver con lo que le interesa y comunicarse mejor. El vocabulario de familia y el vocabulario de la casa ya lo conoce, ya lo estudiamos. Ahora está basada en eso. Usted también póngase una meta y diga, ¿sobre qué me interesa hablar primero? Déjame aprender el vocabulario de familia y el vocabulario de casa porque en este momento me interesa, y de tercer lugar me interesa el vocabulario de comida y etcétera. Hágase usted una lista de cuál es el vocabulario que le interesa y busque entonces los temas y vaya aprendiéndolos de esa manera. O siga un tutorial donde el profesor que está haciendo el tutorial sabe cómo comenzar, tiene una lista por objetivos, por temas, él sabe qué necesita usted aprender primero y en qué orden. Hay una razón de ser en ese orden, que es lo que más se usa, que es lo que más se necesita, que es lo primero que debe aprender. Como les dije, los 10 verbos que les di hoy, hay una razón de ser, son esos 10 verbos, de los 30 principales verbos que debe saberse, esos 10 son los primeros, son los de la comunicación primaria. Y el primero de todos, por supuesto, es el verbo to be, y ese es un verbo que usted siempre va a aprender en cualquiera de las lenguas que usted estudie, es el primero que va a aprender. Entonces, ¿cómo concluye este tip? Busque aprender el vocabulario, todos los sustantivos que pueda en forma de vocabulario por temas, por lecciones, en inglés decimos por topics. Sexto y último tip por hoy. Los verbos que le dije anteriormente y todos los verbos, a diferencia del español que se complica un poco la conjugación, bueno, las primeras personas terminan así, las segundas, las terceras, y cuando los verbos terminan en ar, tienen una conjugación, cuando terminan en en ir, tienen otra conjugación. Uy. Esa es un poco más difícil, y a los alumnos que saben otra lengua y aprenden español, cualquier otra lengua, y están aprendiendo español, esa parte es complicada, la conjugación de los verbos. Pero usted que quiere aprender, practicar, mejorar su inglés, es bastante fácil o básico la conjugación, como les dije, en presente. Estamos utilizando el presente. Es bastante básico porque el mayor cambio solo lo tiene la tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas en inglés? He, she, it. ¿Correcto? La mayoría de las veces los verbos en presente usted solo le va a colocar a esa tercera persona la S. Recuerden que las reglas no son 100%, algunas son 90, 80, 99, 95% de certeza en ese uso. A usted ahorita le interesa el 90% de certeza en lo que está aprendiendo básico en inglés. La tercera persona, he, she, it, usa es. Entonces, si estamos hablando del verbo to have, que fue el segundo, to have, tener. En español, que decimos, yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos tienen, vosotros tenéis, se me olvidó esa persona. Mira cómo cambian la gran mayoría, son todas diferentes. En inglés es I have, you have, she, he, it, has. Ese, we have, they have. Y la otra persona que casi no se usa el you have. Todas es have. La única que cambia es la tercera persona. Dime si no es más fácil decir I have o you have o they have, we have. Solamente cambia she has, he has, it has. ¿Lo ven? Bastante sencillo. Con el verbo to do, el tercer verbo que les dije, I do, you do, he, she, it does. We do, they do. Con el otro verbo que le dije, to say, creo que to say fue el cuarto verbo. Muy bien. I say, you say, he, she, it. Exacto.
Exacto, 6. Muy bien. We say, they say, you say. Solamente la tercera persona cambia con una S. Entonces, no es tan difícil el presente en esa conjugación. Recuerda el último tip. La tercera persona en inglés, he, she, it, usa una S. Y si hablamos de el otro verbo, para terminar con este otro ejemplo, to make. I make, you make, he, she, it, makes. Muy bien. We make, you make, they make. Todos make, solamente los terceros makes. ¿Está bien? Yo estoy segura de que ustedes ahora pueden mejorar toda esta base. Entonces, rápidamente, tip número 1. Recuerda, en inglés siempre debes decir de quién estás hablando. ¿Eso qué significa? Que tienes que utilizar los pronombres personales. Y al inicio de la oración tú siempre tienes que decir si es I am pretty, you are beautiful, she, he is gorgeous, we are amazing, you are incredible, they are great. Utilizar siempre los pronombres porque hay que decir de quién estamos hablando. Tip número 2. Tienes una lista de 10 verbos que se utilizan muchísimo. Son los 10 principales. Úsalos. Te puedo enviar la lista con los 30 principales verbos que usar en inglés. Pero ya tienes 10. Tip número 2. Usa esos 10 verbos para empezar a comunicarse. Tip número 3. Conjuga el verbo to be. El verbo to be es un verbo irregular, se conjuga diferente, es irregular, no es regular, y es un verbo principal en todas las lenguas. Practica la conjugación. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Como ven, parecido a los otros verbos regulares, casi todas las personas usan are y la única diferencia, como siempre, la tercera persona, he, she, it, es diferente, es, y aquí la primera persona cambia, que es am, I am. Este es un verbo irregular y muy importante. Siguiente tip que hablamos, utilizar el verbo presente. Utiliza todo el presente que tú puedas, no te compliques, hazlo sencillo, comunícate en presente. I have, you have, I say, she know, I go, you make, I see, she takes. Úsalos en presente. El tip número 5, los sustantivos. Búscate qué tópico, búscate qué tema quieres aprender en este momento y busca en ese tema todos los sustantivos y agrégalos a tu vocabulario. ¿Quieres hablar en este momento sobre comida? Búscate los sustantivos sobre comida, búscate todos los videos y todo lo que puedas aprender sobre comida y esos sustantivos los agregas a tu vocabulario. Y el último tip que les dije hoy, pues ya saben, la tercera persona, ellos siempre van diferente. Cuando conjugues todos estos verbos en presente y todos los verbos regulares, por supuesto, usa la tercera persona con S y las demás personas no varían. Así que va a ser muy fácil, o mejor dicho, va a ser más fácil, no muy fácil, aprenderse la conjugación de esos verbos y por supuesto utilizarlos en presente. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya ayudado en algo. Estos 2 videos en español de esta semana, hablando primero sobre cómo aprendí inglés, cómo aprendí otras lenguas y qué técnicas ustedes pueden usar para aprender ustedes también. Y hoy mis 6 tips de cómo pueden utilizarlo para iniciar su inglés. Espero que les haya servido y lo hice particular y principalmente por esos maravillosos seguidores y amigos que me han pedido que los ayude un poco basados en mi experiencia durante estos años. Espero que les haya servido muchísimo.
De aquí en adelante, la próxima semana, continuamos con nuestros videos en inglés para enseñar a los que no hablan español. Y por supuesto recuerden, esos videos sirven para practicar el inglés también para las personas que hablan español, porque mis videos, aunque son en inglés, utilizan mucho el bilingüe y además todo mi material es bilingüe, está hecho en español y en inglés. Así que si usted quiere el material que yo tengo, de todos los tópicos que enseño, usted solamente envíeme un correo electrónico preguntando por el material y yo le explico cómo funcionan, cómo están estructurados, cómo están formados los paquetes y los grupos y cómo puede adquirirlos. Y por favor, suscríbete a mi canal, subscribe to my channel y vas a recibir la campana para recordarte cuando mis videos están disponibles. Y con mis videos puedes aprender español, puedes aprender un poco sobre la cultura del español en el mundo, porque siempre tengo tópicos acerca de cosas que nos suceden, acerca de cosas que son culturales para cualquiera de los países, desde España, toda Latinoamérica e inclusive tenemos un país en África y otro en Asia donde se habla español. Yo soy un amante de la cultura y en mis videos siempre trato de transmitir un toque cultural para que las personas no solo aprendan la lengua, sino que las personas también aprendan sobre la cultura que está alrededor de esa lengua. Y además de seguirme en mi canal, por favor sígueme en mis social medias, en mis redes sociales. Tengo Facebook y tengo Instagram. Recuerda que si te suscribes, me mandas un correo, me solicitas los materiales, participas por una rifa. Sí, ya vamos a nuestra segunda rifa, estamos ya participando por la segunda rifa, que son 30 minutos de una tutoría donde tú me puedes hacer todas las preguntas que tengas acerca de inglés o de alemán o de portugués o de español. Podemos hablar en videoconferencia durante 30 minutos. Remember, we are running right now our second raffle. Yes, our second raffle is 30 minutes of tutoring and you can ask me all your doubts, all the doubts you have about the Spanish, about the culture, also about Portuguese and German if you have any question. And follow me on my social media, Facebook and Instagram, and subscribe. And thank you so much already for the people who subscribed. Thank you so much already for all your message, your beautiful words, your emails. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Esto lo hice para mis amigos y seguidores en español. Muchas gracias por todo. Bye bye. Auf Wiedersehen. Adeu. Que estén bien.